Cuando todo el mundo estaba esperando un acarreo con Lynch, Seattle los tomó por sorpresa y pasó, y hubiera sido una genialidad. O sea, él entendía que esa era la jugada que pedía el momento, pero al no obligarlos a tomar una decisión rápida, quizás los obligó a examinar alternativas que no tenían que examinar. Lo mejor para el final, acompañado por Mati Posternak. Y como siempre, tenemos un segmento al final de cada emisión en vivo en el cual hacemos algo explicativo, más bien de tema didáctico, pero en este caso es un recuerdo. Algo que es importante destacar, que quizás con el tiempo y con los detalles que emanan poco a poco de los protagonistas, empiezas a enterarte de lo que pasó. Se trata del Super Bowl 49, un Super Bowl en el año 2015 que enfrentó a los Seattle Seahawks de Pete Carroll y por supuesto Russell Wilson como quarterback contra Tom Brady, Bill Belichick y los New England Patriots. Pero nos enfocamos en particular de un jugador que algunos de ustedes jóvenes quizás no conozcan, solamente han visto en video. Imagínense, su apodo era Beast Mode, modo bestia. Era el tipo de corredor tan fornido, tan al mismo tiempo escurridizo y tenía tanta habilidad y tanta sagacidad que si no por maña, por esa sagacidad, rompía tackles, avanzaba y era esencialmente imparable. Tenía la virtud también de su corpulencia, de si le pegabas, al caer añadía yardas a la causa suya. Nunca retrocedía, no importa los golpes que recibía. Era ese tipo de corredor totalmente decidido, determinado, fuerte, macizo, pero también veloz. Era un conjunto de destrezas que era muy inusual. Para que tengan una idea, hubo un juego de playoff en Seattle en el cual él tuvo un acarreo largo de touchdown. Y fue la reacción del público tan estrepitosa, de saltos, de golpes, de locura, de pasión, que se registró un pequeño terremoto en las inmediaciones del estadio. Beast Mode. Ese es el planteamiento. La pregunta es, ¿qué pasó en el cierre de ese Super Bowl 49, Mati? Bueno, para los que quieren buscar el famoso terremoto, pueden buscar Beastquake una vez que termine esta emisión en Google y van a encontrar la jugada esa, un touchdown espectacular que sacó de encima prácticamente a toda la defensiva del rival y bueno, puso a vibrar literalmente a la ciudad. Me apena que hoy no esté Dani con nosotros porque estoy seguro que para ella es un recuerdo muy grato este triunfo en el Super Bowl de los Patriots. Y de antemano quiero pedirle, ahí está, ahí tenemos la jugada que provocó el terremoto contra los Saints, pero de antemano me gustaría pedirle disculpas a todos los hinchas de Seattle por traerles este recuerdo. Mi intención no es meter el dedo en la llaga, echarle sal a la herida, tampoco es justificar a Pete Carroll ni decir que estuvo bien lo que hizo, sino darle un poco de contexto a la situación y explicar cuál fue el proceso detrás del pensamiento de decir vamos a pasar el balón en vez de dárselo a Marshawn Lynch. Vayamos con el momento. Seattle perdía por 3, tenía el balón, última serie, llegan a la yarda 1, gracias a un acarreo de 3 yardas de Marshawn Lynch desde la yarda 4, es decir, tenían segundo y gol en la yarda 1. Y en realidad era la 1 y pico, pero sigue siendo formalmente la 1, pero había un poquito más de una yarda por recorrer. Exactamente, un poquito más de una yarda por recorrer, 3 intentos, 1 minuto en el reloj prácticamente, que ahora vamos a llegar a por qué el tiempo es importante. ¿Qué fue lo que pasó? En Seattle ya estaban descorchando champán, poniéndose las gorras de campeón porque una yarda a Marshawn Lynch, le damos la pelota y no lo detiene nadie. Como dijo Álvaro, el tipo era fuerte, era escurridizo, caía siempre para adelante, entonces no había forma de que si le dabas la pelota a Marshawn Lynch no ingrese a la zona de anotación. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, hay gente que sostiene que Pete Carroll quería que Russell Wilson sea la cara de la victoria y ganar con un lanzamiento de pase de touchdown. Álvaro, ¿adherís a esa teoría? No. Yo creo que la relación que hubo entre Carroll y Wilson fue siempre un poquito tensa, porque Carroll creía mucho en el juego terrestre como el eje para ganar. Situaciones de corto yardaje se iba a acarrear. Wilson estaba ahí para entregar el balón al corredor, típicamente Marshawn Lynch. O sea que la pregunta es, ¿por qué en ese momento, después de haber establecido un patrón tan y tan marcado todo el tiempo, de repente quiere complacer a su quarterback? En realidad, para mí, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y yo te voy a dar la razón porque no creo que haya ningún head coach, ningún quarterback, ningún jugador de la NFL que en el momento de
definir un Super Bowl esté pensando en quién es el héroe, sino en ganarlo. Pero Y, bueno, y añado un tema más. Era un corredor en ese momento, Wilson. Era amenaza de tomar ese balón, hacer una finta, entregársela a Marshall Lynch, quedarse con el balón y correr para una esquina y anotar. Pero sabía New England y tenía un espía. O sea, la posibilidad de tú tener que recorrer mucho más yardaje contra un defensa más veloz que tú y llegar a la línea de gol antes de que llegue él era menor que sencillamente entregársela a Beast Mode y decirle, Marshawn, haz lo que haces tan bien. sí, podía ser, la posibilidad de acarreo con Wilson estaba, pero terminaron decidiendo pasar y a continuación vamos a explorar los 3 factores que impulsaron a Seattle a tomar la decisión de quitar el balón de las manos de Marshawn Lynch y dárselo a Russell Wilson para que tire la intercepción, que ahí vemos, la jugada de Malcolm Butler es espectacular. El primer factor, el tiempo. Como dije hace un ratito, quedaba un poco más de un minuto cuando Marshawn Lynch hizo ese acarreo hasta la yarda 1. Bill Belichick jamás le pidió un tiempo fuera, le dejó que el reloj corra. Entonces la jugada se inicia con 26 segundos en el reloj. Recuerden, segunda oportunidad, Seattle tenía solo un tiempo fuera. Segunda, tercera, cuarta, 26 segundos. Un tiempo fuera, no dan las cuentas para utilizar las 3 jugadas. Yo te diría en ese momento, cuando no pide tiempo Belichick, la sensación mía es que tomó por sorpresa a Carroll y a todo el grupo de Seattle. Exacto. Como que de repente lo que dijo Belichick es, a ver, ¿qué vas a decidir ahora? Pensando Belichick, obviamente van con Marshawn Lynch, ¿no? O sea, él entendía que esa era la jugada que pedía el momento. Pero al no obligarlos a tomar una decisión rápida, quizás los obligó a examinar alternativas que no tenían que examinar. Como él tampoco anticipaba que había que examinarlas. Pero se la puso, como que le jaló la silla a Pete Carroll y compañía y lo sorprendió. Exactamente, porque la lógica decía que New England pida el tiempo fuera y en caso de que Seattle anote ese touchdown, New England vuelva a tener la pelota, balón en las manos de Brady para terminar. Pero Bill Belichick no pide ese tiempo fuera, el reloj corre hasta los 26 segundos. ¿Y qué pasa? Si Seattle acarrea en esa jugada a los 26, con 26 segundos restantes y detienen a Marshawn Lynch, están obligados a pedir un tiempo fuera, por lo cual la jugada siguiente es casi una obligación de pase. Entonces, creo que en este caso la decisión no fue tanto confiar en Marshawn Lynch o no confiar en Marshawn Lynch, sino fue más qué secuencia de jugadas me da un mayor margen de maniobra entre el reloj y maximiza mis oportunidades de ganar. Para aquellos que no conocen el fútbol americano, en ese tipo de jugadas, los últimos 2 minutos, cuando el pase es incompleto, eso frena el reloj. Es importante destacarlo. Y por lo tanto, tú lanzar un pase, dice, bueno, si me sale es touchdown. Y si no me sale, posiblemente un pase incompleto. Y no es el equivalente de pedir un tiempo. Me paran el reloj y no estoy con la soga al cuello, con solamente un tiempo por pedir. Exactamente. Yo no tengo ninguna duda de que si ese pase, en vez de ser interceptado, terminaba siendo incompleto, Seattle tenía 2 intentos desde la yarda 1, un tiempo fuera, eran 2 acarreos de Marshawn Lynch. Eso no hay, pero no sé si alguien tiene alguna duda, pero que no les quepa la menor duda que si ese pase era incompleto, venían 2 acarreos de Marshawn Lynch, bueno, o uno si era el touchdown. Ahora, hay que hablar de nuevo de la genialidad de Belichick en todo esto. Aquellos que no les gusta, no son partidarios de Belichick, él entendía en situaciones de gol que iba a haber la jugada clásica del acarreo por el centro de Lynch y preparó al equipo. De hecho, el personal que tenía Nueva Inglaterra en el campo era ese tipo de personal, anticipando, hey, viene el acarreo. Pero instruyó a Malcolm Butler que si su receptor no lo bloqueaba e intentaba un corte, siempre existía la posibilidad de una ruta sesgada abreviada, corta, para el touchdown. Y que él tenía que meterse en el pase de esa línea, no golpear al receptor, que podía hacerlo porque tenía esas 5 yardas del contacto, sino sencillamente entrometerse. Y eso fue exactamente lo que pasó. Un pequeño cruce, él vio que estaba liberado el receptor. La otra cosa que hizo el receptor es que se presentó, extendió los brazos, delatando un poco la intención de la jugada antes de tiempo, y se metió Malcolm Butler. Y miren la cara de incrédula de Tom Brady, no lo podía creer. Pero lo practicó Nueva Inglaterra la semana del Super Bowl. Tampoco lo podía creer el equipo de Seattle, porque pensaba que había que agarrar, tenemos a Beast Mode, hay que utilizarlo. Pero es increíble el genio de Bill Belichick de practicar la alternativa a la jugada y de entender un poquito que esa sería la alternativa y preparar
perfectamente a Butler para lo que hizo. La cara de Richard Sherman quedó para el meme, un meme para toda la historia que se sigue vigente hoy en día. Es excelente la reacción. Y Pero justamente, Álvaro, él no se lo perdona ni a Wilson ni a Carroll. bueno, supuestamente esa es la jugada que marcó un quiebre con la defensiva de Seattle y el resto del equipo, la famosa Legion of Boom, que, bueno, tantos resultados y tan exitosa fue con Seattle y ahí algo se rompió con el equipo. Mencionabas el personal, 4 linieros defensivos, 4 apoyadores y solamente 3 esquineros y profundos, es decir, un personal súper pesado anticipando una carrera. Básicamente invitando a Seattle a decir, por aquí no vas a pasar. Y vamos al tercer factor, que son los datos de ese mismo Super Bowl. Marshawn Lynch tenía 102 yardas en 24 acarreos, pero eso no te garantiza que te va a conseguir la yarda cuando la necesita. Entonces, miremos las jugadas puntuales de corto yardaje. Marshawn Lynch había tenido 4 jugadas de segunda o tercera oportunidad y 1 o menos yardas por recorrer. En 2 lo habían detenido sin ganancia alguna. En otras 2 había conseguido 3 yardas en cada una. Es decir, si nos basamos en esa muestra que no es suficientemente grande como para sacar una conclusión, pero es lo que tenemos, 50% de probabilidad de éxito. Exacto. Y ahí está el detalle. Y yo creo que eso influenció también la decisión. De que, nos pararon 2 veces y sobre todo eran situaciones de corto yardaje y las otras fueron quizás en un campo más abierto donde no podía concentrar gente como lo hizo ahora en el final, en la línea de gol. ¿Sabes qué? No nos va a salir, no nos salió en las 2 ocasiones similares, así que vamos a dejarnos llevar por eso, vamos a intentar algo distinto. Y como mencionabas, total, lo peor que puede pasar, un pase incompleto para el reloj y le sembramos la duda a New England de cara a esta anotación. Yo creo que esa fue Álvaro, la reacción. Puedes decir sencillamente, sin ser aficionado de Seattle o de Nueva Inglaterra, que se pasaron de listos. Álvaro, tenemos una pregunta en los comentarios para poner en contexto a los nuevos. ¿Qué corredor sería hoy Marshawn Lynch? ¿Con quién lo podrías comparar en la actualidad? Lo más cercano es Derrick Henry, pero Derrick Henry tiene un centro de gravedad mucho más alto, tiene las piernas más largas, es mucho más escurridizo que fuerte, aunque lo es. Beast Mode no era parable. O sea, literalmente requería 4 o 5 personas para derribarlo, porque tratabas de enganchar las piernas y seguía moviendo los pies. Si él tenía contacto con el suelo, tú tenías las de perder, no importa cuántos compañeros estaban aferrados de él. Ese era el tipo de jugador, pero también era muy sagaz, no era solamente fuerza bruta y tenía la capacidad de escurrirse y entender un poquito lo que tenía que hacer. Era un gran superviviente. O sea, él tenía esa capacidad de escaparse de situaciones muy engorrosas y muy difíciles. No siempre buscaba el contacto fuerte, pero si había que darlo, lo daba. Y vieron al final de esa jugada contra Nueva Orleans, que al final agarra un secundario, le mete lo que llaman un stiff arm, que es extender tu brazo y sacarte el tipo encima, y con el brazo solamente lo tira al suelo, pero como trapo sucio. Y ese era Beast Mode. Y lo más cercano hoy por hoy es Derrick Henry, ¿no? Sí, yo creo que es la mejor comparación de los corredores en la actualidad. Beast Mode también siempre un personaje muy gracioso, tenía una celebración muy particular que saltaba de espaldas a la zona de anotación llevándose la mano a su ingle. Hoy lo vemos como fotógrafo en muchos partidos y bueno, está la anécdota que él ha contado muchas veces que después de la intercepción, él se acercó a la banda y cuando pasó por al lado de Pete Carroll se le rió en la cara. Imagínense la clase de persona que es una persona que se ríe en el momento en el que acabas de perder un Super Bowl. Pero yo lo que me voy a quedar de esta jugada es que Pete Carroll obviamente ha asumido la culpa, ha dicho que es responsabilidad de él, y le preguntaron en una nota si era la peor llamada de la historia, es decir, la peor selección de jugada de la historia. Y él respondió, es el peor resultado de una llamada. Y yo la verdad que le tengo que dar la razón, porque si ese pase terminaba en anotación, nadie hubiera dicho, le hubieras dado la pelota a Lynch y ganabas. Hubiera sido, cuando todo el mundo estaba esperando un acarreo con Lynch, Seattle los tomó por sorpresa y pasó, y hubiera sido una genialidad. Entonces, muchas veces este tipo de llamadas se analizan con el diario del lunes, y por supuesto hoy resultó en un desastre para Seattle, y parece que fue una decisión espantosa. Lo ves por el resultado, está de acuerdo Pete Carroll, pero lo único que menciono es lo siguiente. Mucha gente dice, y con razón, Belichick sin Brady no ganaba. Era un coach perdedor, de equipos perdedores, y tienen razón. Lo que hizo con Brady es desprenderse del lado ofensivo. Entre Tom
y Josh McDaniels y otros coordinadores, él tenía que enfocarse en la defensiva. Eso fue exactamente lo que hizo Belichick, generalmente. Echaba un ojo a lo que hacía la ofensiva, pero delegaba. Él preparó a Malcolm Butler, que era un jugador mediocre. De hecho, jugó un Super Bowl subsiguiente en el cual lo enviaron a la banca y no jugó. O sea, era un jugador de esos típicos jugadores que agarraban de la lista de descartes y encontraba ciertas cualidades y lo preparaba y lo enchufaba para ciertas situaciones y funcionaba. Y rendía con un precio muy bajo. Entonces yo creo que el genio de Belichick es que él se preparó para esa jugada. No una jugada o una alternativa, no, esa jugada. Y le dijo exactamente a Butler lo que tenía que leer y cómo tenía que reaccionar. Lo hizo y se puso en condiciones de interceptar ese balón. O sea, no fue una frescura, una viveza de parte de Butler. Fue una preparación de Belichick. Y eso tiene su mérito. Y yo creo que era parte de lo que tenía que lidiar Pete Carroll y cualquier otro entrenador en jefe en la época de Belichick con Brady en su apogeo. Yo recuerdo que un año había tenido algo así como 1000 combinaciones de 11 jugadores defensivos en el campo durante toda una temporada. ¿Cómo tú te vas a preparar para eso si eres un rival? O sea, era una locura. Y él lo que estaba dispuesto era quemarse las pestañas más que los rivales para plantear todo esto y preparar a sus jugadores constantemente. Lo que yo he escuchado del campamento de New England es que habían pruebas, literalmente como pruebas académicas. Te hacían preguntas. Tal down, tal situación, tal personal, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? Tal cosa, muy bien. Si no, te equivocaste. Es esto. Y si te vuelves a equivocar, no juegas el domingo. O te despido si eres un Malcolm Butler. Y generó un equipo que literalmente tenía que quemarse las pestañas para aprender el libro de jugadas extenso, enorme, con todas las combinaciones de personal, y se prepararon para esa jugada en particular. Así que quítale el mérito que quieras a Belichick por las razones que quieras. No le puedes quitar lo bailado en ese caso. Y se lo mereció él, y fue la diferencia en ganar ese Super Bowl o perderlo. La verdad que sí, a ver, por mucho que podamos cuestionar a Pete Carroll, creo que es más una genialidad de Belichick y en específico de Malcolm Butler, porque uno puede coachear, puede decirle, puede mostrarle la jugada, pero lo que hace Malcolm Butler yendo al contacto y quedándose con el balón, porque no es fácil la recepción que hace Malcolm Butler para interceptar el partido, y creo que también por eso la cara de sorpresa y alegría de Tom Brady, la cara de Pero Richard Sherman como diciendo, ¿qué acaba de hacer este chico? difiero levemente. Yo creo que el mérito de Malcolm Butler se puede haber conformado con desviar el balón, pero se da cuenta que si lo desviaba, podía caer en manos de alguien de Seattle y esa persona elegible podía entrar a anotar el touchdown. Entonces no quería ese resultado. Su propósito era atraparlo o derribarlo. Su genialidad vino en cortar el balón. Pero, para que tengan una idea, Malcolm Butler vivía en temor vital de que perdía su chamba, su trabajo, si no ejecutaba lo que le decía el coach. O sea, esa lectura y primer paso era por puro pavor, por miedo. La genialidad vino cuando llegó y en vez de tocar el balón o sencillamente de ser disruptor del pase, desviarlo, no, se quedó con él. Esa fue su gran ejecutoria y nadie le puede quitar a él el mérito de esa jugada. Sí, una jugada que definitivamente dio un giro en la historia de la NFL, porque a partir de ahí New England ganó 3 y 2 Super Bowls más en los próximos 5 años. Seattle se quedó sin la posibilidad de bicampeonato y empezó a decaer al punto tal que terminó, como dijimos, todo mal con la defensiva. Russell Wilson terminó siendo cambiado a Denver. Bueno, uno de las grandes incógnitas de qué hubiera pasado si le daban la pelota a Marshawn Lynch. Es muy fácil decir, Marshawn Lynch hubiera hecho el touchdown, no tenemos forma de comprobarlo. Quedará para el debate hasta el final de todos los tiempos, pero bueno, terminó resultando en una de las grandes jugadas defensivas en la historia del Super Bowl. No digo la mejor porque hay una de un Super Bowl entre Pittsburgh y Arizona que no me puedo quitar de la cabeza y que será motivo de otro video, pero bueno, nada, ahí por ahí vi que decían que Jonathan Taylor les hace acordar a Marshawn Lynch. Puede ser, algo hay ahí, ¿eh? No. Sí, yo creo que en su productividad y su constancia, pero no en su físico. O sea, y no le quito muchos méritos a Taylor, que es bastante físico, pero no, esto es otra categoría. De hecho, Seattle y otros equipos han estado tratando de reemplazar y buscar un facsímil razonable de Beast Mode sin éxito. O sea, ese envase trajo solamente un perfume y se agotó el perfume y se acabó. Así que no. Y ahora está de fotógrafo también en juegos de NFL. Es un
jugador totalmente pintoresco, que también recuerdo esa célebre atención a medios, donde él no quería hablar en un Super Bowl. Pero dijo, estoy aquí para que no me multen. Y una pregunta, bueno, es que estoy aquí para que no me multen. I'm here so I won't get fined. 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 I'm just here so I won't get fined. Hey, I'm here so I won't get fined. I'm here so I won't get fined. I'm just here so I won't get fined. Hey, I'm just here so I won't get fined. I'm just here so I won't get fined. I'm just here so I won't get fined. Hey, I'm here so I won't get fined, boss. Hey, I'm just here so I won't get fined. Hey, I'm just here so I won't get fined. I'm just here so I won't get fined. I'm just here so I won't get fined. Y finalmente la prensa se dio cuenta, no iba a contestar preguntas, pero estuvo presente, no lo pueden multar. Estoy acá para que no me multen, decía. Tenía ese tipo de salida que recuerdo estar ahí y recuerdo que la prensa no estaba molesta para nada. Al revés, estuvo súper entretenido ver a Beast Mode con su locura de no contestar preguntas, enviar ese mensaje, pero al mismo tiempo estar presente para que no le quiten dinero del bolsillo. Era toda una comedia. Una comedia, y la verdad es que estuvo sensacional y es un embajador de la liga hoy por hoy. Ha estado involucrado en tratar de que el deporte crezca en África, por ejemplo. Viaja mucho para dar clínicas de fútbol americano. Cuando digo mucho, digo a lugares recónditos, porque le gusta viajar. Y vive la vida, una vida que quizás él, formándose en Oakland, California, nunca hubiera tenido. Sí, la verdad que un personaje muy interesante, tiene también algunas interacciones en la línea de banda que son muy graciosas, de lo que comía durante los partidos. Pero bueno, los que no lo conocen, vayan a buscar un poquito de Marshawn Lynch, les recomiendo, porque no solo es muy divertido, sino que un gran jugador, y vayan a ver sus videos porque es impresionante. Y un detalle, fue compañero de equipo de Aaron Rodgers en la Universidad de California. Y de hecho, habla de que él cometió un error en una jugada y él era el novato y estaban a punto ya de echarlo del equipo, y Rodgers inmediatamente se dio la vuelta, entendió la gravedad de la situación y dijo, no, la culpa fue mía, yo lo confundí, fue mala mía, disculpen, el que cometió la pata fui yo, el que cometió el error fui yo, no fue él. Dice Marshawn Lynch, de ahí en adelante lo que me pidiese Aaron Rodgers lo iba a hacer. Para la gente que dice que Aaron Rodgers no es un buen compañero, Marshawn Lynch difiere radicalmente, totalmente de ese punto de vista. Bueno, para despedirme, Álvaro, quiero invitar a la gente a que nos cuenten si recordaban esta jugada, si recuerdan el momento en que se dio la intercepción, cómo se sintieron, si estuvieron gritando al televisor, solo dale la pelota a Marshawn Lynch. Si les gustó este segmento, que bueno, siempre intentamos buscar cosas distintas, así que déjennos en comentarios aquí o en cualquiera de nuestras cuentas, todas @ritmonfl, qué otro tipo de secciones les gustaría que hagamos en este último cuarto de la NFL al día.